Hola a todos y todas, bienvenidos a esta nueva sesión del grupo de estudio de Go. Breve recordatorio de que es un grupo de estudio que está abierto a todas las propuestas que queráis hacer sobre temas relacionados con este lenguaje, sobre formatos, sobre ideas que tengáis de temas que podemos trabajar dentro del paraguas de Go. Y poco más que deciros, que os dejo en muy buenas manos. Ignacio, gracias una vez más, que hoy estamos un poco cansados todos. Últimamente Gracias estamos ahí bajos de energía. Y Aridane también, gracias por el esfuerzo que ha estado ahí Pachucho estos días y gracias por ayudarnos también con la facilitación del evento de hoy. Así que, sin más, yo me callo ya, me muteo y cuando os apetezca podemos empezar. Gracias. Vale. Si queréis y quieres esperar un par de minutos más por si se junta alguien más, o empezamos, Ignacio. Si te apetece presentar un empezando, poquito, ¿no? el tópico, sí, hacer un poco de warm-up con el tópico para ubicar a la gente de qué va a ir el tema. Y mientras tanto empezamos, porque si no, ya sabes que si no se alarga mucho la sesión y acabamos reventados sin energía. Venga. Os voy a compartir también. Bueno, esta sesión va a ir de inyección de dependencias y test doubles en Go. Ahora os explicará mejor Ignacio. Y os voy a compartir también un formulario donde estaría bien si pudierais dejar feedback sobre los que habéis participado en otras sesiones o en esta misma. El feedback sobre qué os ha parecido el grupo de estudio y si hay algún tema que veáis a mejorar o sugerencias y demás. Es un formulario completamente anónimo, lo tenéis aquí en el chat. Con lo cual, pues eso, comentarios serán bienvenidos y agradecidos. Y bueno, sin más, os voy a dejar con Ignacio, que os va a explicar un poquito de qué va la sesión de hoy y arrancamos con la cuarta entrega, si no me equivoco, cuarta o quinta entrega, cuarta entrega Cuarta. del curso del grupo de estudio de Go. Bueno, muchas gracias Aridane y Elena por la introducción. Sí, tenemos la cuarta sesión. Gracias a todos, a todos los asistentes por participar una vez más. A los nuevos también, gracias por estar aquí. Y bueno, lo dicho, está la encuesta más que nada porque esta es la última sesión de cara o sea, la última antes del verano. Luego veremos cómo retomamos después del verano. Y la idea de la encuesta es juntar información sobre lo que les ha gustado, lo que les pareció que funcionó, lo que no, propuestas, todo eso es más que bienvenido, y como es anónimo también, feel free para comentar allí. Así que bueno, dicho esto, hoy no tengo preparada teoría, o sea, la idea es que tendremos una cata un poco más larga de lo usual, y van a haber dos conceptos principales que vamos a parar a pensar o a razonar, pero espero que, y supongo que con la práctica de la cata va a quedar lo suficientemente claro el concepto. Así que bueno, vamos allí. La pregunta obligada de siempre es si pueden ver mi pantalla bien. ¿Sí? Ok. Y otra pregunta que quería hacer, solo por intentar hacer algo nuevo, quizás o distinto, es si alguien quiere hacer como de asistente o digamos, de navegador como si fuera una sesión de pair programming. O sea, voy a hacer la cata, la voy a estar conduciendo, pero si alguien quiere participar de una manera, digamos, como ir razonándolo junto a mí, es más que bienvenido también. ¿Alguien quisiera hacerlo? Muy buena idea, Ignacio, la verdad. La primera vez que lo escucho, me pareció muy buena idea que lo hagas. Ok, gracias. No me propongo porque, nada, caí a la cuarta sin la primera, segunda y tercera, no puedo ser cara dura. Pero muy buena idea. Ok, si creen que es una buena, o sea, si ven que está bueno para hacerlo para sesiones futuras, lo podemos plantear como parte del formato para las siguientes. Pero bueno, sí, es en un intento de hacerlo un poco más participativo, más bidireccional. Pero bueno, la cata de hoy, como pueden ver en pantalla, o sea, parece simple a priori. Es una cuenta regresiva que debe arrancar desde 3, imprimiendo cada número en una nueva línea, con un segundo de pausa entre cada uno. O sea, la idea es ir imprimiendo en consola de 3
hasta 1 y luego después del 1 imprimir Go, eso sería, digamos, entre cada impresión tiene que haber un segundo de pausa y es eso. Vamos a empezar entonces. Como siempre, el primer paso es crearnos el módulo. Vamos a ponerle countdown a esto. Esto ya nos permite empezar a escribir nuestro código Go aquí, poder ejecutar nuestro código Go aquí. Y como solemos hacer, para los que son nuevos, solemos hacer estas catas en un formato de TDD, es decir, escribiendo primero un test de unidad, luego haciendo pasar ese test y luego buscando oportunidades de refactor. Y vamos creciendo de manera incremental. Entonces lo primero que voy a escribir aquí va a ser un test. Vamos a ponerle countdown test, por ejemplo. Y algo que me gustaría hacer, y voy a mover, a ver si puedo mover el cartelito este de Zoom, es, quisiera ir tomando baby steps, o sea, ir muy de a poco. Entonces, para mí un buen primer paso sería, por ejemplo, imprimir 3 primero, solamente 3, de manera que estaría solo haciendo impresión y no tendría que estar teniendo en cuenta la pausa, por ejemplo, o estar imprimiendo una palabra como Go. Así que voy a empezar por eso. Vamos a empezar a escribir nuestro primer test. Y que sea sí, por ejemplo. Yo me imagino que tendríamos una función con este nombre, por ejemplo, countdown, que claro, va a tener que imprimir un 3. O sea, si tuviéramos que hacer el ejercicio de pensar qué queremos hacer con esta función, bueno, haríamos algo así, ¿no? Format.println, por ejemplo, con el 3, y, o sea, sería más o menos eso lo que debería ser. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo testeo algo así? Porque no tengo, o sea, si nosotros nos ponemos a pensar en nuestro test, podemos invocar la función, pero ¿cómo hacemos para testear lo que está pasando acá? O sea, no tenemos ese control. Entonces, aquí es donde quería introducir el primero de los conceptos, que es inyección de dependencias, y cómo nos puede ayudar, digamos, a escribir, a tener control sobre estos tests, a poder escribir estos tests, siquiera. Para poder llegar a eso, me gustaría mostrarles, por ejemplo, que, bueno, podemos investigar qué es lo que hace println, por ejemplo, qué está haciendo. O sea, internamente println, cuando accedemos a las librerías built-in de Go, podemos ver que hace internamente, o sea, delega el llamado un fprintln, pasándole los argumentos que pasamos originalmente, o sea, el 3, por ejemplo, y un OS standard out, que en este caso, o sea, normalmente representaría la consola. Si vamos un poco más adentro a esa función, podemos ver que en realidad lo que está esperando es algo que se llama writer. Es un writer y los parámetros. E internamente el writer escribe, ¿no? Se llama la función write. ¿Qué es un writer? Es una interfaz que define, o sea, el writer es una interfaz que define, digamos, o sea, cualquier objeto que implementa la interfaz write debería tener el método write, ¿no? Con esta misma firma. Dicho todo esto, y volviendo para atrás, sabiendo que se puede hacer un fprintln con algo que es un writer, o sea, podemos deducir que OS standard out es un writer, nosotros podríamos usar fprintln, por ejemplo, en nuestro test, e inyectarle, o sea, pasarle por parámetro algo que sea un writer sobre el cual nosotros tengamos control. Yendo un poco más a lo terrenal de nuestro test, entonces, si nosotros pasásemos a nuestro test un writer, o sea, algo que sea un writer, supongamos que lo tenemos en una variable, luego a ese writer podríamos comprobarlo por aquí, si lo pasásemos por argumento. Entonces,
hay muchos tipos de writers, o sea, si volvemos a ver si lo puedo recuperar. Hay muchos tipos de writer, hay muchas implementaciones de esa interfaz, como pueden ver ahí, por ejemplo, writers que que escriben archivos, writers que escriben a response de tipo HTTP. Podemos usar uno que es un buffer, por ejemplo. Un buffer, en pocas palabras, va a estar acumulando bytes, y luego podemos pedirle que nos devuelva todo ese acumulado en bytes en formato string. Entonces, volviendo al test, nosotros podríamos decirle a nuestra función countdown que queremos inyectarle un writer. En este caso, podríamos decir, por ejemplo, strings, ahora bytes, buffer. Esto lo podríamos guardar en una variable. Este buffer tiene el método write, o sea, podemos ver que es una implementación de writer. Entonces, podríamos decir que nuestra función countdown va a depender de tener algo tipo writer. No realmente un bytes buffer, pero un writer. Y luego entonces podríamos decir que en vez de usar println, como vimos antes, podríamos usar un fPrintln, que va a ser lo mismo que println, pero nos da la posibilidad, como marca aquí el IDE, de recibir un writer. O sea, nosotros entonces podemos, de esa manera, estar escribiendo en distintos outputs, por así decirlo, que puede ser un archivo, una consola, lo que fuera. Vamos a pasarle entonces también este 3 que queremos imprimir para este test. En realidad, perdón, primero deberíamos terminar de escribir el test. O sea, nosotros estaríamos inicializando nuestro writer, llamamos a la función y luego al terminar de ejecutar la función vamos a querer comprobar que el string que tiene acumulado ese writer es igual a algo que estamos esperando, ¿verdad? Sería 3, por ejemplo. Y si esto no es igual, nuestro test va a estar fallando. Want 3 got cualquier otra cosa. Vamos a estar guardando esto mejor en una variable. Got. Algo así. Yo creo que con esto estaríamos bien. Inyectamos o pasamos por parámetro. Inyectamos la dependencia del writer. La utilizamos en nuestro método y luego por fuera esperamos que el resultado de haberlo utilizado sea 3, o sea que hayamos escrito 3 a ese buffer. Habiendo hecho esto, entonces podríamos intentar ejecutar nuestro test, a ver qué pasa. Y no pasa nada, o sea, no pasa nada, no, falla. ¿Por qué? Porque no estamos escribiendo absolutamente nada al buffer. Entonces, bueno, en realidad sí, pero no estamos escribiendo lo que queremos. Entonces, si le ponemos un 3 aquí, tampoco va a estar pasando. Probablemente porque es un print line. Ok, de momento lo podemos dejar así entonces. Ahí está pasando entonces y vimos cómo inicialmente nuestra función, si usábamos el print común, no teníamos forma de inyectarle, digamos, cuál es el output, digamos, de hacer ese print. Y al haber, digamos, permitido que nuestra función acepte por parámetro una dependencia, en este caso un buffer o un writer, entonces luego podemos utilizar esa dependencia por fuera, o sea, una vez que llamamos a la función, para verificar que el uso fue el correcto, ese que queremos. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta sobre esto? Sé que pudo haber sido un poco caótico la explicación. De momento parece que no tenemos manos levantadas. Ok. Voy a aprovechar a pasar esto a su propio archivo. Ok, perfecto. Bien, entonces, por ejemplo, un siguiente paso, ya que tenemos
la impresión y la tenemos controlada, sabemos que podemos controlar eso. Siguiente paso podría ser controlar que imprime la cuenta regresiva. Prints from 3 to 1, por ejemplo. Y aquí, por ejemplo, entonces podemos cambiar el test para que lo que esperemos que imprima esto sea un string con saltos de línea y que tenga, digamos, el 3, 2, 1, por ejemplo. Podríamos bien hacerlo así, pero hay una feature de Go bastante buena para strings, que es usar los backticks. Entonces, si ponemos algo así, podríamos estar definiendo, digamos, un string con saltos de línea de una manera bastante cómoda, por ejemplo, y bastante legible. Y esto va a ser, por ejemplo, lo que queremos que se imprima. El IDE se va a estar quejando porque no lo estamos usando. Want to one got tanto. Si nosotros ejecutamos esto ahora, no va a estar pasando porque nos sigue devolviendo 3. Entonces podríamos, ahora ya que tenemos el test en rojo, podríamos escribir el código para ello. Bien podría ser un for, en donde el índice empiece en 1, mientras esto sea mayor que 0 y vayamos decrementando, podríamos ir usando println del índice, ¿verdad? Y ahí lo tendríamos, entonces, una cuenta regresiva por ahora, sin las pausas. No veo de momento oportunidades de refactorizar esto, así que podríamos ir a la parte de ponerle pausa. Haciendo de vuelta el ejercicio de por ahí saltearnos la parte de test, pero pensando en qué es lo que haríamos para hacer una pausa, generalmente en los lenguajes de programación modernos tenemos alguna función sleep que nos permite dormir al programa una cantidad de milisegundos o segundos o lo que fuera. Y en el caso de Go, hay algo así como time.sleep y le podemos pasar una duración. Por ejemplo, para nuestro ejercicio tendría que ser un segundo, ¿no? Cada vez que dormimos. Y luego, o sea, con eso, bueno, sí, con eso podríamos dormir al programa. ¿Qué pasa? Nos está sucediendo lo mismo que con el print al principio. O sea, ¿cómo hacemos para controlar algo así? Que estamos llamando a este sleep. Entonces, para este caso, no tenemos, o sea, para el caso del writer ya teníamos una interfaz que nos servía a efectos de lo que queríamos testear. Para el sleep no tenemos, o no conozco que tengamos una interfaz que nos sirva para eso. Entonces, en realidad, podemos pensar en una interfaz que nos sirva para eso, o sea, de implementar o de definir una interfaz que nos sirva para esto. Podríamos pensar en tener una interfaz de tipo, algo así como un sleeper, que sea capaz de dormir, que tenga algo así como un método sleep, que reciba una duración. Entonces, al poder definir una interfaz de este tipo, nosotros también podríamos esperarlo en nuestro método y luego pasarle distintos tipos de implementación de sleepers. Que en el caso, por ejemplo, para el código real, nosotros luego podríamos pasarle un sleeper real, pero para testing con eso se nos abre un abanico, digamos, bastante interesante para poder jugar y hacer implementaciones, digamos, dummy del sleeper. Entonces, nosotros podríamos decir que nuestro countdown no solo espera un writer, sino que va a esperar un sleeper. De momento vamos a definir aquí una implementación, algo así como
type spy sleeper, y ahora voy a explicar por qué le pongo spy. Hoy estoy un poco como saltándome pasos. Este spy sleeper para mí va a ser una implementación de sleeper, por lo cual voy a tener que definir el método sleep. Esto va a esperar una duración. Y podemos decir, por ejemplo, o sea, aquí tenemos control sobre qué va a ser nuestro sleep, ¿no? De momento dejemos esto así y cambiemos nuestro test para decir, bueno, vamos a estar instanciando un spy sleeper y vamos a estar diciendo que vamos a recibirlo como un segundo parámetro aquí. No necesariamente tiene que ser un countdown.spySleeper, pero sí la interfaz. ¿Por qué no me lo está tomando? Si alguien lo ve, también feel free to comentarlo. De momento, con eso parecería andar. Estaríamos recibiendo este sleeper. Y ahora sí vamos a la parte de por qué lo estoy llamando spy. Esta es la otra parte, digamos, la otra parte importante de lo que quería comentar hoy, que son los test doubles. Hay diferentes tipos de test doubles que, como el nombre implica, digamos, nos ayudan a escribir tests y nos ayudan digamos, sustituir, a poner un doble de lo que sería la implementación en producción. Generalmente van a haber algunos objetos que van a ser relativamente complejos de testear, o no queremos testear, digamos, la implementación real, sino algo dummy, por así decirlo, una implementación tonta, o que nos dé cierto control para verificar que usamos a esos test doubles. Uno de ellos, dentro de todas las categorías que hay de test doubles, una de ellas es spy. El spy en sí registra de alguna manera el uso que se hace sobre él para luego poder verificarlo una vez que lo hemos utilizado en el método que estamos testeando. En otras palabras, por ejemplo, si yo quiero en mi test verificar que usé a mi sleeper, porque o sea, digamos, o sea, yendo al caso del buffer, por ejemplo, al hacer una selección sobre el buffer.string, estoy verificando que lo llamé de alguna manera con el contenido que yo quería que se llame. Para el caso del sleeper, voy a necesitar algo similar. O sea, una manera de verificar eso sería, por ejemplo, que mi spy sleeper tenga un contador de llamados. Quiero saber cuántas veces se llamó. Entonces, en mi sleep simplemente quiero que eso se incremente. Vamos a necesitar que esto sea un puntero para que pueda cambiar el estado de mi sleeper. Entonces, podríamos verificar al finalizar la ejecución de esta función que nuestro sleeper haya tenido una cantidad de calls como esperamos, que deberían ser 3, ¿verdad? O sea, dormimos 3 veces. Entonces, con esa capacidad que le pusimos al spy, somos capaces de verificar cuántas veces se llamó. Want 3 sleeps got sleeper calls. Si ejecutamos este test, pasa. ¿Por qué pasa? Porque es igual. No estoy viendo por qué pasa. ¿Alguno lo puede ver? Ok, vamos a ver.
¿Por qué entonces? La cantidad de calls es igual a 3 y debería ser 0 porque no lo estoy llamando. Claro. Debería explotar, ¿cierto? Debería explotar porque estoy Ok. esperando. Ahí sí. En realidad, claro, la excepción tiene que ser si no es igual a 3. Ahí tira un error. Ahora sí, porque es 0. Entonces, gracias ahí. Ahí sí estamos bien entonces. Necesitamos entonces para poder pasar el test, llamar al sleeper esa cantidad de veces que necesitamos. Y bueno, eso va a estar dado por la cantidad de iteraciones que tiene el for. Entonces ahora sí podríamos dormir esa cantidad de tiempo. Ejemplo así. Y al ejecutar esto, ahora sí pasa porque estamos invocando al sleep esa cantidad de veces que queremos. Realmente creo que podría haber movido esto de dormir a otro test. De hecho, lo voy a hacer ahora. Podríamos decir que it sleeps after each line, por ejemplo, or printing line, algo así. Nos vamos a quedar con esta parte de momento. Y en realidad lo que nos importa es solamente la aserción sobre el sleeper. Y esto ya nos queda como más compacto. Vamos a ejecutar esto. Tendríamos dos tests. Tengo acá el cartelito de Zoom que está bastante molesto. Y vemos qué pasa porque está imprimiendo desde 3 hasta 1 y porque duerme una vez cada vez que imprimimos. Otra cosa que nos está faltando dentro de la especificación es imprimir Go al final de todo. Entonces podríamos cambiar, por ejemplo, este primer test. Go, por ejemplo. No. Tendríamos algo así. Entonces, para que nuestro test refleje realmente lo que queremos hacer, deberíamos cambiar la aserción y poner algo así. Si lo ejecutamos nos va a estar dando que no, porque estamos imprimiendo solamente esto. Entonces, bueno, vamos a la implementación a cambiarlo. Countdown sería, entonces ahora que imprimimos fprints del writer y go, por ejemplo. Fíjate que print line debería ser. Sí, gracias. De nada. Y ahí estamos de vuelta en verde. No hicimos ningún refactor todavía. Creo que hay algunas cosas que podríamos hacer, como por ejemplo, tenemos Extraer. algunas constantes acá que podríamos quitar, podríamos extraer a algún lado, como por ejemplo esta cantidad. O sea, estamos iterando como countdown, start. Esto lo podríamos mover afuera. Y también el final word, por ejemplo. Consulta ahí, del 1 al Go, ¿habría que tener un sleep también de un segundo? O... Sí, es lo que estaba pensando. Pero te va a romper la cantidad de sleeps. Sí, o sea, deberíamos entonces cambiar también el test. Podríamos decir que esperamos 4, por ejemplo, y poner uno más. O sea, vamos a ejecutar primero el test, esto debería estar fallando por el motivo correcto, o sea, queremos tener 4 sleeps, vamos a cambiar el mensaje también y estamos teniendo 3. Entonces, para hacer pasar esto, simplemente agregamos una invocación más a esto y deberíamos estar bien. Tengo una consulta. Sí. ¿Por qué tendríamos Al un revés, sleep me después del parece. go? Claro. Al revés. Antes del Go. Pero antes del go ya está en realidad, en la Sí, 17. tenemos este.
Está bien que haya Ah, 3 sleep, creo yo, ¿no? Creo que sí. ok. O sea, tenés un Claro, número, pues un está al sleep. final. Ah, Sí, sí, está Sí, perfecto. lo podemos deshacer entonces. Y vamos a verificar que está bien esto, y está. Ahora bien, hay un tema con el tema con las operaciones que estamos haciendo, y es que los tests que tenemos hasta ahora verifican solamente que imprimimos una cantidad, algunos determinados strings en un determinado orden, y que dormimos una cantidad de veces, pero no estamos verificando, por ejemplo, el orden de las operaciones. O sea, nosotros por la especificación sabemos que queremos imprimir, dormir, imprimir, dormir, imprimir, dormir, y así. Entonces, podríamos modificar, o sea, podríamos hacer un poquito mejor uno de estos tests para reflejar ese orden, y de esa manera realmente hacer que nuestro test refleje lo que queremos, o lo que tiene que estar cumpliendo. Entonces, como estábamos diciendo, imprimir y dormir son dos operaciones, no, dos operaciones de lo que es el countdown en general. Nosotros podríamos, por ejemplo, pensar en tener un tipo, o sea, no sé si llamarlo test double, pero podríamos agrupar las operaciones en un solo tipo, y que ese tipo, por ejemplo, implemente tanto writer como sleeper. Entonces, de esa manera, podríamos guardar en un arreglo, por ejemplo, strings que representen cada operación. Suena más complicado de lo que realmente es. O sea, podríamos, por ejemplo, pensar en tener, y creo que lo voy por temas de no complicarme la vida, voy a hacer un tipo nuevo que sea, por ejemplo, spy, countdown operations, en donde voy a tener internamente calls, perdón, que sea un arreglo de string. Me gustaría ir guardando ahí un string que represente uno que sea print, otro que sea sleep. Y de esa manera, digamos, o sea, tendríamos una manera relativamente simple de verificar un orden de los llamados, el orden de los llamados, punto. Entonces, si nosotros le decimos a esto que implemente, o sea, esto a lo mejor ya lo saben, pero en Go podés implementar varias interfaces en un tipo. Entonces podríamos implementar tanto writer, entonces, que tenga implementado el write, y esto sería, por ejemplo, vamos a estar poniendo un puntero acá, esto tendría que ser, nosotros querríamos estar apendiendo agregando a calls una operación de tipo write, por ejemplo, como una manera de guardar cuándo se hizo qué operación, ¿verdad? Como un log de operaciones. Y eso está... sí, retornar cualquier cosa, no me importa. Y podríamos hacerlo implementar también, por ejemplo, nuestro querido sleeper, en donde haríamos lo mismo, pero registrando que se durmió. Aquí se durmió. Teniendo esto, entonces, podríamos escribir podríamos utilizar este test, o podríamos escribir uno nuevo, quizás. Vamos a escribir uno nuevo. No, va a ser lo mismo. Vamos a ponerlo acá. Vamos a modificarlo ligeramente para que tengamos un spy de operations, por ejemplo, en donde esto va a ser un operations, y como el operations es tanto un writer como sleeper, podríamos pasarlo dos veces, o sea, va a estar cubriendo las dos responsabilidades y registrando las operaciones. Entonces,
cuando llamemos al write va a estar guardando que hicimos el write, cuando llamemos al sleep va a estar guardando eso. Entonces, nuestra sesión aquí va a ser un poco más compleja porque sería algo así como, o sea, vamos a estar esperando tener un arreglo o un slice que va a ser algo así como string, va a ser algo así como write, sleep, algo así, ¿no? Ese sería el orden en el que estaríamos esperando que se ejecuten. Entonces podríamos guardarlo como que es lo que queremos. Y luego aquí podemos hacer la aserción. ¿Qué pasa? Esto es un slice, entonces no podemos hacer una comparación como spy operations .calls que sea igual a want, porque no va a funcionar, o sea, son dos estructuras de datos que están en posiciones de memoria distintas y la comparación nos va a dar que no son iguales. Pero hay un utilitario built-in en Go que es reflect the equal. Esto nos ayuda, si vemos la documentación, nos reporta si dos objetos de cualquier tipo son deeply equal, es decir, si tienen los mismos valores. En este caso, si son dos arreglos que tienen los mismos valores, va a estar dando true. Obviamente queremos que no pase el test si no son iguales, entonces vamos a poner que spyoperations.calls y want, si no son iguales, entonces queremos fallar. No se me ocurre ahora un nombre o un texto para esta aserción. ¿Se les ocurre alguno? Puedes utilizar el mismo in order, 1-3 sleeps in order, o Sí. in Ok. sequence. 3 writes and sleeps in order, ¿no? Por ejemplo. Got, y podemos aquí sí pasarle las operations calls. Y nos está Algo diciendo así. Jaime Águila correctamente que te faltaría un write correspondiente al go del final que hemos añadido. Cierto, gracias. Que sería sin el sleep, ¿verdad? Sí, no es lindo. Entonces, si nos ponemos a ejecutar esto ahora, pasa. Pero pasa porque, bueno, ya estaba sucediendo. O sea, si nosotros pusiéramos un sleep acá, debería fallar. Esto espera siempre una coma al final. Falla porque tenemos, o sea, queremos 3 writes and sleeps in order, got write sleep, write sleep, write sleep, write. Sí, O sea, no, ahí estamos agarrando mal. Al final del error te queda un write y te debería haber quedado. Ah, no, claro, está porque bien. es lo que obtuvimos. Es O lo que sea, estamos estuvimos, está esperando bien. tener un sleep de más. Supongamos que lo que habíamos puesto antes era algo que es lo que queremos. O sea, si lo ejecutamos ahí nos da bien porque hicimos esa cantidad de operaciones en ese orden. Pero justamente si queremos mantener el último sleep fuera, nuestra aserción debería ser esta, ¿no? Bueno, con la coma acá al final. Hasta ahí estamos. ¿Preguntas, dudas sobre esto? Para hacer un recap más o menos de lo que hicimos fue agrupar entonces las operaciones que podemos hacer en un solo tipo, que es capaz de registrar en una estructura de datos que nos ayuda a guardar, a registrar el orden de los llamados que fuimos haciendo. Como ese tipo implementa las dos interfaces que veníamos usando, somos capaces de pasarlo indistintamente, de inyectarlo, o sea, inyectar esa dependencia en ambos casos. O sea, como aquí solamente esperamos dos interfaces, da igual lo que sea, da igual la implementación que sea, podemos hacer algo así. No estamos atados a que el writer sea algún writer específico, como podría...
Si hubiéramos puesto que esto es un buffer, entonces ahí sí estaríamos quizás en problemas. No va a estar pudiendo compilar porque ahí sí estamos como atados a la implementación, pero al utilizar la interfaz tenemos esa libertad para no solo testear con cierta flexibilidad, sino también este countdown podríamos usarlo en producción, pasándole un buffer, pasándole un archivo, o incluso pasándole un response writer para poder escribirlo en una respuesta HTTP. O sea, podemos escribir a cualquier lado eso. Entonces, me olvidé con lo que iba a seguir. No sé si hay preguntas hasta ahora. Pero si no las hay, me acordé que es lo que iba a hacer. Gracias por esperar. Ahora bien, tenemos, o sea, si nos detenemos a ver lo que tenemos aquí, tenemos varias constantes de vuelta definidas, write, sleep. Aquí también las tenemos repetidas, o sea, podríamos refactorizar, por ejemplo, nuestro test para pensar que estos strings son constantes y representan algo más que un string. Por ejemplo, esto también lo podemos extraer como write por ahora, y a esto como un sleep. Y esto, además de ser string, podríamos definir que esto es una countdown operation, por ejemplo. Es un string en realidad. No me acuerdo. Sí, ahí está. Entonces ahora nuestro... Bueno, sí, esto también va a ser un countdown operation, por ejemplo. Ahí pasa y luego podemos tener un arreglo de operaciones más que de strings. Y eso de alguna manera ya es un poco más, si se quiere, semántico. Nos habla un poco más de qué va lo que estamos haciendo el assert. Eso por un lado. Luego, estaría bien, o sea, hasta ahora estamos pasándole... tenemos un sleeper al que estamos llamando con una cantidad, una duración fija. Estaría bien poder configurar a ese sleeper para que el día de mañana, si tenemos que cambiar esa duración, sea fácil. No tengamos que ir a cambiar el código, sino que sea algo configurable. Entonces, podríamos pensar en mover sleeper a su propio archivo de momento. Esto lo tenemos aquí. Y podríamos, sí, por ahí ya separarnos por ahora del tema countdown y centrarnos en sleeper, por lo cual podríamos definir un Go file que sea sleeper test. Vamos a abrirlo aquí, ¿no? Right, y abramos acá esto. A mí me gustaría tener un sleeper configurable, por ejemplo. Algo así como un configurable sleeper. Si nos ponemos a pensar cómo queremos que sea, podríamos pensar en tener un configurable sleeper, al cual le podamos pasar una duración. Por ejemplo, algo así como, no sé, pensemos en 3 segundos. Second. Esto, por ejemplo, lo vamos a guardar en una variable. Y si
al hacerlo dormir, deberíamos ser capaces también de controlar, o sea, sabemos que internamente estaríamos llamando a time.sleep, de vuelta aquí tenemos el problema de que no tenemos control sobre eso, por lo tanto, vamos a necesitar decirle que al configurable sleeper que sea capaz de aceptar una función como la de sleep. Ahora va a quedar más claro si lo ponemos en código. O sea, de momento sigamos así. Tenemos sleeper.sleep. Si nosotros decimos que vamos a estar pasándole una función, podemos vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a pensar en... Acá me va a estar saltando un poco el flujo de TDD, pero es que no se me ocurre bien ahora cómo hacerlo. Si no, vamos a pensar en tener una duración, que sea un time duration, o sea, esto va a tener esta variable, pero también va a tener una sleep function, que sea una función. Si nosotros vemos time sleep de que va lo que sea, o sea, podemos ver que es una función en realidad que recibe una duración, por lo cual si nosotros tenemos internamente aquí una función que también recibe una duración, nosotros podríamos no inyectar una implementación de una interfaz, pero en este caso inyectar una función que tenga el mismo contrato que el timesleep. Esto también se puede hacer en Go, de decirle a una estructura que tenga algo de tipo función, o sea, tomar una función como un valor. Entonces ahora, al tener esto, nosotros deberíamos pasarle la función, y podríamos decir algo así como que nuestra sleep function va a ser... Vamos a necesitar algo en donde podamos guardar los llamados. Ok. Podríamos entonces definir un tipo que nos haga de test double. Spy sleep func, por ejemplo. También tenga las llamadas. Y además querríamos saber qué fue llamado con esa duración. Si ven algo ahí que les hace ruido, avísenme porque aquí sí estoy improvisando. Y entonces podríamos definir un spy sleep func. Las llamadas va a ser 0, duration no va a ser nada de momento. Ok, y esto entonces, si le ponemos entonces nuestros llamados calls y la duración vamos a querer que sea público, así después lo podemos exportar, que sea igual a la duración que recibimos, por ejemplo. Entonces luego cuando queremos inyectar, yendo al configurable sleeper, queremos pasarle una función, podríamos simplemente decirle que le pasamos el sleep. Luego,
sí, nuestro configurable sleeper no tiene el método. Estoy pensando que para hacer esto bien deberíamos en realidad no tener la duración aquí en la inicialización, sino a la hora de hacerlo dormir. Vamos a mantenerlo así de momento. Entonces, una vez que llamamos a nuestro sleeper.sleep, lo que querríamos es que queremos hacer un assert sobre que sleepfuncs.calls sea, por ejemplo, igual a 1, o sea, si es distinto de 1, entonces queremos fallar. Dot. Y queremos que el llamado haya sido con una determinada duración. Entonces también, si sleepfunc duration es distinto de esta duración, entonces también vamos a fallar aquí. Off. Bien, entonces, al ejecutar estos tests, esto está fallando porque queríamos una llamada al sleep, no hubo ninguna, queríamos una duración de, bueno, 3 segundos y tampoco, no hubo nada. Entonces, para hacer pasar esto, podríamos entonces decirle a... Esto de hecho vamos a llamarlo mejor sleep, así, minúscula. Y vamos a tener que pasarle una duración, que eso lo teníamos también aquí, duration, por ejemplo. Ahí estaríamos delegando el llamado a cualquiera sea la función para dormir. Y ahí estaría entonces pasando. Estamos siendo capaces de configurar al sleeper pasándole una duración y pasándole una función cualquiera sea para poder dormir, digamos. Ahora es cierto que esto, el configurable sleeper, al dormir no está siguiendo el contrato o sea, el que tenemos definido aquí. O sea, entonces vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a mover esto donde tiene que ir, que es el archivo sleeper. No. Bueno, ya son las 7 casi, ¿no? Esto por un lado, esto también, vamos a moverlo. Así, quick and dirty. Y esto como es parte de lo que es el test, lo vamos a dejar aquí. Bien podríamos pensar entonces ahora en que nuestro sleeper no necesita que le pasemos una duración, sino que a lo mejor podemos esperar que eso sea parte de la configuración de nuestro sleeper. O sea, si nosotros cambiamos el contrato ahí, o sea, podemos ver dos cosas. Una es que ahora nuestro sleep tiene esta flechita para arriba, quiere decir que está implementando sleep. Naturalmente nuestros tests acá van a estar en rojo porque nuestro sleeper ya no, original, digamos el SPY sleeper, no implementa más la duración. Entonces podemos quitarle esto y esto. Y entonces ahí no estaría más en rojo. Vamos a cerrar esto por un rato. ¿Dónde tenemos problemas? En la línea 17. No estoy viendo.
Acá. Ahí va. O sea, de alguna manera ahí redefinimos nuestro contrato del sleeper para decir que no espera una duración ahí, sino que la va a estar utilizando de alguna manera, o sea, por fuera, o sea por configuración, o sea, va a ser por configuración. Entonces, ahí ejecutando los tests del countdown original estamos bien, ejecutando los tests del sleeper estamos bien, y creo que eso sería todo lo que es testing. O sea, nosotros podríamos ahora, por ejemplo, crear un directorio, por ejemplo, cmd, y un archivo main de Go, para intentar ejecutar esto, a ver si funciona. Podríamos entonces pensar en tener un configurable sleeper de 2 segundos, y que nuestra función de sleep sea time sleep. Vamos a ponerlo en una variable. Esto no ok. Vamos a ponerlo así de momento. O sea, y timesleep tampoco le gusta, porque tampoco se ha exportado. Vamos a ponerlo así, y esto creo que me puede llegar a traer problemas. Ese cambio que hice ahí no me dejó muy tranquilo, pero estamos pasando. ¿Ok? Ahí hicimos como un refactor medio on the fly, pero los tests siguen pasando, así que estamos bien. Y tenemos entonces un sleeper configurado, y luego podríamos llamar a la función countdown. Esto esperaba un writer. Vamos a pasarle, volviendo un poco al origen, a los principios de la cata, que vimos que se hacía un print line a always standard out. Tenemos esto, y tenemos entonces un sleeper que pasaba. ¿Es por esto? Sí. ¿Por qué no? Ok. Si intentamos ejecutar esto, tenemos el countdown con 2 segundos, por ejemplo. Y no sé, si le ponemos algo un poco más bruto, tenemos entonces una funcionalidad que está, o sea, a priori era sencilla, pero tenía varios recovecos, varios detalles, y con el uso de inyección de dependencias y test doubles para verificar la interacción con las dependencias, pudimos llegar a implementarla, y en este caso vemos cómo funciona en vivo. ¿Preguntas sobre esto? ¿Esto último? ¿Una pregunta? Sí. Te explicas muy bien, Ignacio. Bueno, nada, esto lo voy a estar subiendo al repositorio, que nunca me acuerdo, pero sí, es esto. Bueno, denme un segundo que se los paso bien, pero lo voy a estar subiendo al repositorio para que lo puedan descargar, revisar y ejecutar también, ¿por qué no? No sé. Les hemos pasado también el formulario para que, bueno, dejen sus comentarios si les parece que este formato sigue bien, si deberíamos cambiarlo. De vuelta, creo que siempre lo decimos, pero estamos más que abiertos, y damos la bienvenida a nuevas ideas para hacer de esto más un grupo, cada vez un poco más. Yo sí te prometo que si haces otra cata de estas y no encontramos pair, yo me pongo contigo. Me tengo que poner un poquito con Go antes, pero me pongo contigo. Eso te lo prometo. Buenísimo, buenísimo, gracias. Igual estuvimos saltando, Sí, sí. estuvimos ahí. Pero sí, es verdad. A mí Eh, no me daba la cara, esperaba que algún otro se pueda sumar. Pero bueno,
la próxima también, si me vuelve a tocar contigo. No, Y me también yo sumo. creo que estamos todos un poco cansados hasta Sí, ahora. a ver, Se hace un día difícil, largo. pero muy buena, sí. Pero bueno, está ahí el repo. De vuelta, muchas gracias por haber participado. Dejen sus comentarios en el formulario, por favor. Y los espero en la próxima. Ahora vamos a tener una pausa en el verano hasta fines de agosto, principios de septiembre. Así que tenemos el tiempo para meditar. Así que nada, muchas gracias a todos. Bueno, gracias a vos. Fue muy Gracias a buena, de todos. verdad. De las mejores que he visto de catas, así que Muchas gracias. realmente muy buena. Gracias. Muchas gracias, Ignacio, muy Muchas bueno gracias. como siempre.